Bueno, vamos a hablar un poquito de arco reflejo, ¿sí? Vamos a empezar ya con el concepto de que cuando hablamos de arco reflejo, que la palabra lo dice, hablamos de una acción, de un reflejo que nos permite realizar un acto automático. ¿Bien? Ahora, este arco reflejo, ¿sí? Vemos acá un niño llorando, tiene, por supuesto, un comienzo y un final. En este caso, como les decía al principio, hablamos de una acción que es automática. La acción más común que conocemos nosotros, o que pensamos que, o sabemos que es un reflejo, es cuando alguien específicamente toca algo caliente y esto le va a producir precisamente un llanto. Ahora, quiero que quede claro bien estos conceptos, ¿sí? Y estas definiciones. Lo principal que ustedes tienen que saber sobre este contenido es el concepto de lo que es un acto reflejo, sus componentes, sus funciones y su clasificación. Ahora bien, ¿cómo definimos nosotros lo que es un acto reflejo? Es un mecanismo automático e involuntario que nos permite reaccionar rápidamente a estímulos. Piensen y recuerden que esto es un acto y es la acción de una vía neuronal que se encarga de producir estos movimientos automáticos involuntarios e inconscientes, y eso va a dar como definición lo que es el acto reflejo. Bien, cuando hablamos de vía neuronal hablamos sistema nervioso, ¿sí? Y hablamos de vía neural, ¿por qué? Porque la conexión neuronal, las neuronas entre sí, van a dar el proceso y la respuesta, ¿sí? Al acto reflejo. Para empezar o para entender un poco esto, sabemos que el acto reflejo, ¿sí? Como premisa, es la respuesta automática a una acción que puede estar considerada que es un peligro para nosotros. Entonces automáticamente se produce esta acción automática. Ahora, este mecanismo, ¿sí? Que tiene que ver con el acto reflejo, no pasa por el cerebro. Este mecanismo va a pasar, ¿dónde? Por médula espinal. El proceso de respuesta va a estar dada en la médula espinal. ¿Por qué? Porque tiene que ser una respuesta rápida. Por eso se llama acto reflejo, ¿sí? O respuesta automática. Ahora, acá se encuentra la médula espinal. En esta parte, ¿sí? Es donde se va a producir exactamente todo lo que son las respuestas. Ahora vamos al suficiente integrador. Por supuesto, como decía al principio, el acto reflejo está implicado en los casos en que hay que preservar la vida, la salud, o se tiene que dar una respuesta mucho más rápida, ¿sí? De lo habitual. Acá puse un ejemplo de Goku defendiéndose de las patadas, esquivando las patadas, y eso es un acto reflejo. Ahora, el acto reflejo puede ser simple o compuesto, y va a incluir siempre órganos internos como sensoriales. Bien, y acá en este dibujo se muestra claramente cómo funciona el acto reflejo. Yo voy a tocar la olla y este es un nervio, por supuesto, y acá tengo un receptor sensitivo, que ahora lo vamos a ver. Lo que va a hacer es seguir todo este trayecto, ¿sí? Hasta llegar a donde, a médula. En la médula se va a encontrar, acá hay una neurona sensitiva. En la médula se va a encontrar con una neurona. Este es el proceso, ahora lo vemos más adelante igual, ¿sí? De integración o proceso de información, y se va a dar respuesta. Esta respuesta va a abrir por acá y va a darle la acción al músculo efector o al órgano efector, al órgano que tiene que dar la respuesta. Ahora, ¿cómo está compuesto el arco reflejo? ¿Cuáles son sus estructuras y sus componentes? Primero son los receptores sensoriales. ¿Qué son los receptores sensoriales? Están ubicados en terminaciones nerviosas en todo el cuerpo. En todo el cuerpo tenemos, ¿sí? Receptores sensoriales. Ahora, estas transmiten información que reciben del exterior como impulso nervioso. También lo puede recibir del interior, que eso es otra cosa. Bien, ¿cuáles son estos receptores sensoriales? Los principales son los fotorreceptores, que salen en los ojos, que detectan la luz. Los mecanoreceptores, que detectan los cambios mecánicos, como por ejemplo las presiones, los contactos y las ondas sonoras. Eso están en la piel y en el oído. O sea que si yo me quemo, ¿sí? Eso va a estar también dentro de lo que son los mecanoreceptores, pero sobre todo en los termorreceptores, que son los que están abajo. Pero el oído y la piel reciben lo que son las presiones y las ondas sonoras. Los quimioreceptores
son los que detectan los cambios químicos. Esto es el gusto y el olfato. Y el último que nombraba anterior eran los termorreceptores. Eso van a detectar los cambios de temperatura. Pero cuando yo toco algo caliente, tengo dos cosas ahí. El mecanorreceptor, que siente la presión al tocarlo, y el termorreceptor, que va a sentir la temperatura. Ahora, acá está la explicación más simple de lo que es un arco reflejo. Esto que tengo acá es una fuente de calor. Acá tengo un receptor, que sería, ¿cuál? El termorreceptor. Se va a originar la señal, ¿sí? Y voy a tener acá lo que es una neurona, que es el axón de la neurona, que es la neurona sensorial o sensitiva, que es aferente. Todo lo que va a subir es aferente, ¿sí? O sea, todo lo que ingresa del estímulo externo va a producir una señal que va a subir. Eso es aferente. Va a ir al centro integrador, que es esto, y como respuesta, ¿sí? Vamos a tener que una neurona eferente. Entonces, la neurona sensitiva o aferente recoge y transmite información ¿hasta dónde? Hasta la sustancia gris, que está acá, que es la médula espinal. Bien. En el centro nervioso se va a procesar la información, que sería esto, para dar respuesta a ¿qué? La respuesta que se va a dar va a ser la más adecuada al medio y a la necesidad. En este caso, ¿cuál sería la respuesta más necesaria al medio y a la necesidad? Que saquemos la mano de acá, para no quemarnos, ¿sí? Entonces, en este proceso acá, en lo que es la sustancia gris, se va a originar y se va a procesar la respuesta, ¿sí? De esta manera, ¿para qué? Para que sea mucho más simple realizar un acto reflejo necesario. Ahora, la respuesta va a venir ¿por cuál? Por la neurona eferente. Todo lo que sube es aferente, todo lo que baja es eferente. Y acá tengo lo que es la neurona motora. Va a dar la respuesta, va a volver por acá, ¿y a dónde va a ir? Al músculo efector. Al órgano efector. Toda la respuesta que se dé va a ir a un órgano efector, un órgano que lo realice. En este caso, el que tiene que contraerse para sacar la mano es el músculo. Entonces, tengo las neuronas eferentes o motoras que van a hacer el trabajo. Estas neuronas, que son la sensorial, ¿sí? Que llega acá, y la eferente motora, que está acá, se van a encontrar acá, y lo que van a tener es una interneurona. Esta interneurona es como que hiciera la conexión entre las dos para poder producir la respuesta. Si de alguna manera falla la interneurona, no hay respuesta, ¿sí? Eso se ve en algunas patologías. Y por supuesto, la respuesta va a estar en el órgano efector. Cuando nosotros estimulamos, si estimulamos a nivel muscular, nervioso, ¿qué hacemos? Estimulamos lo sensitivo, el estímulo, para que vaya más rápido la señal, ¿sí? Y también estimulamos las motoneuronas eferentes. ¿Para qué? Para que la respuesta sea más rápida. Tenemos fibras musculares lentas y fibras musculares rápidas. Eso después lo ven cuando hay una patología, ¿sí? Con respecto a lo neuromuscular para poder recuperar. Acá, ejemplo, muy simple. Receptor, neurona sensitiva, va a ir hasta interneurona. Acá está el centro de integración del proceso de información y va a haber una respuesta motora. ¿Cuáles son las dos funciones principales que tiene el arco reflejo? El primero es prevenir y responder de forma rápida a situaciones potencialmente peligrosas. Y el segundo, asegurar la supervivencia en el entorno. ¿Cuáles son las clasificaciones de los arcos reflejos? Vamos a los más generales. Nosotros tenemos actos reflejos innatos o congénitos, que estos reflejos son los más comunes que vienen con nosotros, por así decirlo. Nacemos con estos reflejos. ¿Y cuál es el más común, el que más podemos identificar? Efectivamente, el de succión. Cuando nacemos, ese reflejo es innato, viene con nosotros. Y eso nos permite sobrevivir, ¿no? Porque si no, moriríamos. Después tenemos los reflejos condicionados. Para hablar de reflejo condicionado hay mucho para hablar, pero vamos a centrarnos en algo simple. El reflejo condicionado es aquel que yo adquiero, ¿sí? Por un resultado de aprendizaje, o de una experiencia previa, ¿sí? O de un estímulo externo. Por ejemplo, si hablo de un aprendizaje, no sé, practico un arte marcial y cada vez que me tiro una patada en la cabeza yo ya sé que tengo que sacar la cabeza para que no me golpee. Lo aprendí, ¿sí? ¿Por medio de qué? De una experiencia previa. Me dio una patada, me dolió y lo aprendí. Pero también tiene que ver con estímulos externos, ¿sí? El entorno, cómo te fabrica esos reflejos. El ejemplo más simple de un acto reflejo condicionado es simplemente me quemo una vez,
¿sí? Voy a sacar, me quemo 2 veces, ya voy a ser más rápido para sacar la mano, ¿sí? De lo que es el fuego. Después vamos a tener un reflejo miotático, que es el reflejo que nosotros por ahí tantos nos metemos o tanto trabajamos. Tiene que ver con que cuando viene un músculo se contrae y el otro se relaja para que se produzca un movimiento. En el reflejo miotático, el reflejo que ustedes más conocen es el reflejo rotuliano, el tendón de la rótula, que es este que está acá. Ahí, ¿cómo se produce? Golpeamos el tendón y la pierna se dispara automáticamente. Ese es un reflejo miotático. Se va a producir como va a ir la señal, centro integrador, y acá el centro integrador, ¿qué va a hacer? Con una interneurona lo que va a decir es, bueno, como es tan rápido y tiene que ser automático, listo, relaja lo que es el isquiotibial, contrae lo que es el cuádriceps, ¿sí? Ahora, el reflejo miotático, ustedes cuando lo hacen o cuando ven que se hace, tiene una característica, se hace y vuelve a su normalidad. ¿Por qué? Porque es un reflejo automático, pero el cerebro toma control, tiene noción de lo que está pasando y lo que hace es que retenerlo de vuelta a su lugar o a su estado original. Y después vamos a tener lo que es el reflejo de automatismo medular. Este reflejo quizás no vamos a ahondar mucho, pero para que lo entiendan, es un reflejo en cual se produce la lesión de la médula y no hay conexión con el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos un reflejo, la acción que se da está en los segmentos inferiores de médula. ¿Sí? Es como que no llega a procesarse completamente la respuesta y los reflejos generalmente son como hiperreflexia o reflejos muy bruscos, muy brutos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene control sobre eso. Y la médula, si bien produce un reflejo automático, no tiene, digamos, una respuesta totalmente condicionada. O sea, digamos, directamente para producir un buen reflejo, una buena acción. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay lesiones de motonera superior, ¿sí? Que la inferior hace hiperreflexia. Dos cosas simples de reflejos que tenemos que saber. Existe el reflejo simple, valga la redundancia, y el reflejo compuesto. ¿Cómo se le nombra al reflejo simple? Reflejo monosináptico, así lo van a encontrar en la bibliografía. Específicamente, el reflejo monosináptico es que se realiza un acto reflejo con dos neuronas. ¿Cuál sería? La neurona sensitiva y la neurona motora. ¿Sí? Acá vemos que en el centro integrador no hay una interneurona. No todos los movimientos, la mayoría de los movimientos no son así, ¿sí? Pero este es el clásico cuando hacemos lo que es el arco reflejo de el estímulo del tendón rotuliano. Bien. Y el acto reflejo polisináptico o compuesto es donde hay intervención de más neuronas. Hay interneuronas trabajando ahí. Ya son movimientos de reflejo compuestos, ¿sí? Que después lo van a ver en clase eso. Pero específicamente esas son las dos grandes definiciones o las dos grandes, digamos, conceptos de arco reflejo monosináptico simple, de arco reflejo polisináptico compuesto. Muchas gracias por todo, a estudiar, presten atención las preguntas a su profesora.